Buenas, hoy estamos aquí con ustedes, pues también en nombre de nuestro ministro Aristóbulo Turis, la profesora Karen Sánchez, jefa de zona del Estado Sucre, en nombre también del profesor Luis Eloy Pérez Serra, jefe de la División de Supervisión y Evaluación Educativa, y mi persona, Ivonne Monsalvo, responsable de la coordinación de registro y control académico de la zona educativa del Estado Sucre. Hoy pues le vamos a dar a ustedes a través de este medio las orientaciones para los puntos de cuenta de firmantes de títulos del Estado Sucre. Debemos considerar que para dar inicio a este proceso en las instituciones educativas de educación media general, escuelas técnicas y la modalidad de adulto, debemos tener presente la lectura previa de la circular número 1 de fecha 5 de diciembre del 2016, modificada el 29 de marzo del 2017. En esa vamos a ubicar donde nos dicen los procedimientos para el otorgamiento, los formatos de título. El funcionario designado por el Ministerio de Educación para la firma de títulos debe considerar ciertos elementos en el momento de su revisión. Él es la persona autorizada de hacer la última revisión en la institución educativa para la impresión de los formatos de título y posterior otorgamiento a los estudiantes. Decimos la última porque esta circular pues, nos regula a nosotros que las instituciones educativas en la primera quincena del mes de octubre deben estar eligiendo en las instituciones el colectivo de evaluación de expediente de los posibles graduandos del año en curso. Ellos deben estar realizando actividades durante todo el año escolar de los expedientes de los estudiantes en caso de cédula de identidad que coincida con la partida de nacimiento, los datos. Debemos tener presente que el estudiante se encuentra registrado en el sistema de gestión escolar para que pueda ser otorgado su título por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Debe esta comisión también levantar cada vez que se reúna un acta y la actividad que está desarrollando en el momento de su reunión y qué documentos están revisando. Esta comisión institucional debe tener presente la revisión de las certificaciones de nota y pues para este año 18-19 pues velar porque el proceso de transferencia de estudios del plan de estudio 31012 y el plan de estudio 31018 se haga de manera correcta al plan de estudio 31059. Es importante acotar que los estudiantes de este año escolar 18-19 debemos hacer el proceso de transferencia de primero a tercer año nada más, ya que cuarto año fue cursado en el plan de estudio 31059, cuarto y quinto año. El docente punto de cuenta del Ministerio de Educación o asignado por el Ministerio de Educación debe en el momento de llegar a la institución educativa presentarse con una credencial que es emitida por la División de Supervisión Educativa, por la División de Supervisión y Evaluación Educativa. En esta credencial pues se le van a asignar las instituciones por las cuales o a las cuales él debe hacer este proceso de revisión. Luego de llegar a la institución y presentar su credencial, pues está autorizado por el Ministerio de Educación de solicitar los recaudos de los aspirantes, el listado de los aspirantes a obtener el título de bachiller. Las planillas de resumen final correspondiente a todos los años cursados y aprobados por los estudiantes. El resultado de autorización de funcionamiento si el plantel es privado. Es decir, si el plantel es privado, debemos solicitar la carta de funcionamiento de la institución. El director del plantel, el coordinador de evaluación y docente de control de estudio deben elegir y estar conscientes de que este funcionario va a ir a la revisión de los expedientes. Posteriormente, revisados los expedientes, certificación por certificación, año por año, nota por nota de cada uno de los egresados, autoriza este punto de cuenta a lo que es el llenado de los formatos de título. Aquí sí voy a ser bastante específica porque nosotros debemos tener conciencia qué es lo que nosotros debemos colocar en estos aspectos. Para el llenado de los formatos de título también nos los estipula la circular número 1 del 5 de diciembre del 2016,
donde en el nombre del plantel se debe colocar el nombre tal cual como nos aparece registrado en el sistema de gestión escolar. No debemos estar ubicando ni letras ni nombres que no nos autorice el sistema de gestión escolar, porque recuerden que esa es ahorita nuestra normativa legal en cuanto a las instituciones registradas en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por supuesto, debemos ubicar también el código del plantel tal cual como aparece en el sistema de gestión escolar. Este código plantel es el código que en algunas instituciones, en su gran mayoría, empiezan por OD, otras empiezan por S, otras empiezan por T. Perfecto. Luego vamos a colocar donde aparece el título, debemos colocar si es bachiller, este es en el caso de educación media general, bachiller, sin ninguna otra mención, porque la Gaceta 41.221 nos estipula a nosotros la resolución 063 que educación media general no tiene menciones, es decir, es solamente bachiller. Y si es técnico medio, pues ahí, claro, nos vamos a nosotros a ubicar a lo que nos norma la resolución 238, porque dependiendo del plan de estudio que se esté cursando en educación media técnica, pues ese es el código que va a tener el título o va a ser la mención del título. Luego vamos a indicar el plan de estudio y su código. ¿Cuál es el plan de estudio? 31059. El plan de estudio es educación media general, código 31059. Y de la misma manera, si es escuelas técnicas, pues tenemos que decir cuál es el plan de estudio y cuál es el código de ese plan de estudio. Seguidamente vamos con los nombres y apellidos del estudiante. Claramente nos dicen, primero se colocan los nombres completos, tal cual como aparece en su partida de nacimiento y cédula de identidad, y apellidos completos y de la misma manera como aparece en cédula de identidad y partida de nacimiento. Luego nos vamos al otro numeral, que es el número de cédula de identidad del estudiante o el documento de identidad. No se puede, amigos, por favor, elaborar títulos con cédula escolar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Puntos de cuenta, no podemos elaborar títulos con cédula escolar. El documento de identidad con los cuales nosotros podemos elaborar título es con cédula de identidad, bien sea venezolana o extranjera, y o pasaporte si lo posee el estudiante. Un extranjero no puede tener cédula extranjera, pero puede tener su pasaporte, y esto debemos colocarlo en esa identidad, ¿ok? En el espacio de la identidad del título. Y si es pasaporte, debemos colocarlo tal cual como aparece en el pasaporte, P de pasaporte, ¿correcto? Luego vamos al lugar de nacimiento. Primero debemos colocar el estado y luego colocamos el municipio, sin guión, sin coma, sin nada. Es decir, si yo nací en el estado Sucre y en el municipio Montes, yo debo colocar Sucre, Montes, sin necesidad de otro. Ya la circular nos estipula que es primero estado y luego el municipio. Si nací en el distrito capital, municipio Libertador, pues yo coloco distrito capital, municipio Libertador. Eso es lo único que debe colocar. Si en alguna circunstancia la comisión evaluadora de expedientes en las instituciones educativas desconocen la ubicación o el nombre del municipio porque la partida de nacimiento no nos lo refleja, pues los exhortos a que ubiquen pues a través de la vía de internet, en la medida que sea posible, ubicar los municipios que se encuentran en nuestros estados, y pues ahí nosotros tener veracidad de la información, ponernos en contacto con el representante, ya que si vivió en ese lugar, pues nos puede dar alguna guía de cuál es el municipio en el cual nació su representante. Luego vamos a colocar en la fecha de nacimiento día, nombre del mes y el año. Es decir, 17 en número, mes, diciembre, año 2015. Vamos a poner una fecha, ¿ok? Pero debemos colocar el día en número, el mes en nombre y el año en número, ¿correcto? Luego vamos a colocar el lugar y la fecha de expedición del título. La fecha de expedición del título debemos colocar el lugar. ¿Cuál es el lugar? Es el estado.
Estamos en el municipio Monte, Sucre, Rivero, Valdés, Mejía, Arismendi. Estamos en el estado Sucre y debemos colocar Sucre y su fecha de expedición. En la fecha de expedición, muchos puntos de cuenta, muchos directores, controles de estudio, se van a preguntar cuál es la fecha de expedición. Esta circular número 1 nos dice a nosotros claramente que la fecha de expedición del título es la fecha de la última acta de revisión realizada por el funcionario asignado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es decir, si yo en este año escolar 18-19, de acuerdo a las orientaciones emitidas por el ministro Aristóbulo Turi, donde el año escolar culmina el 12 de julio, posterior a eso debe hacerse una última revisión para la impresión de los formatos de título. Quiere decir que la fecha de expedición del formato de título será la fecha que lleva la última acta realizada en la revisión de expediente. Y el año de egreso, por supuesto, si nosotros egresamos en el 2019, pues vamos a colocar 2019. Luego, en la parte inferior del título, nosotros vamos a encontrar los firmantes, director del plantel, es indudable, el responsable de control de estudio, óigase bien, es el responsable de control de estudio, y el funcionario asignado por el Ministerio de Educación. Estas tres autoridades autorizadas, valga la redundancia, para la firma de los títulos, deben estar registrados en el sistema de gestión escolar. Los voy a exhortar a todos, por favor, que estas autoridades aparezcan en el sistema de gestión escolar, ya que nuestra vía es verificar este tipo de documentos probatorios de estudio en el sistema de gestión escolar, y estas autoridades deben aparecer. No solamente el director, no solamente el control de estudios, sino también el funcionario asignado por el Ministerio de Educación, y eso es algo que nosotros debemos hacer anualmente, ¿correcto? El título de bachiller o el de técnico medio se emitirá una sola vez por el plantel y tendrá validez a nivel nacional. O sea, este es un documento que tiene validez a nivel nacional. Otras de las preguntas o interrogantes que nos surgen es qué tipo, qué cantidad o cuál es el monto del timbre fiscal que va a llevar ese título. La norma nos estipula a nosotros que el título lleva un monto del 10% de la unidad tributaria. Es el 10% de la unidad tributaria. Las certificaciones de notas es el 30% de la unidad tributaria. Eso sigue siendo igual. Anualmente la unidad tributaria nos aumenta, pues por lógica va a aumentar el monto de la estampilla o del timbre fiscal. Pero es para títulos el 10% de la unidad tributaria, y para las certificaciones de notas el 30% de la unidad tributaria. Y por supuesto que la firma de los títulos, tanto de bachiller como de técnico medio, deben hacerse en forma conjunta por los funcionarios autorizados, y finalizar se debe levantar un acta. O sea que cada funcionario asignado por el Ministerio de Educación, el director del plantel y el responsable de control de estudio, en el momento de hacer la firma de los títulos después de su impresión, deben levantar un acta donde se está haciendo la firma de este documento importante para los estudiantes. Y recordemos también que debe llevar el sello de la institución educativa, la cual la circular número 1 nos especifica detalladamente cuáles son las características de este sello, y que debemos también obedecer a lo que nos estipula esta circular en cuanto a los sellos. Bueno, de verdad espero que esta información les sirva y que nos mantengamos en pleno contacto y que sea de beneficio para ustedes, y llevar a feliz término lo que es este año en la revisión de expedientes de nuestros egresados del estado Sucre, que hasta la fecha ya tenemos los formatos en mano para poder ser procesados por cada uno de los planteles y ser otorgados a los estudiantes. Muchísimas gracias y feliz día.